éramos todos muchachos, rabiosamente uruguayos, perdidamente inocentes, por no decir medio nabos, devotos de la celeste, amantes del mate amargo, convictos impenitentes, por creer que pasando el faro no había más mundo ni gente y que Dios era uruguayo. En el vídeo anterior dimos las ideas básicas para la implantación del segundo frente, o sea, trasladar la guerrilla al interior del país. Un documento que se llamó Plan Tatú, Ideas Estratégicas de la Guerra en el Interior, desarrolló ampliamente el documento anterior para intentar fundamentar por qué era necesario convertir al MLN en una guerrilla rural y cómo sería posible que esa idea se desarrollara. Este fue un documento que se elaboró en el penal de Punta Carretas por la gente del interior, en el cual participaron Raúl Sendí, Jorge Zabalza, Diego Picardo, Lucas Mancilla y seguramente algún otro miembro de la columna. Yo recuerdo los más conocidos. Este documento salió clandestinamente del penal de Punta Carretas, dirigido a los comandos de la columna del interior, por dos razones. La primera, porque había sido enviado al comité ejecutivo y el ejecutivo lo había rechazado por inviable. Entonces, clandestinamente, después sabremos por confesiones de Zabalza que es un documento que salió entreverado entre los pañales de su hija en una de las visitas que su padre, el senador Zabalza, le efectuara a su hijo, y lleva la firma de Pico y Pala, que era la forma en que Sendí se despedía de los comandos de su columna. Es un documento muy extenso, son 10 folios, folio extendido, escrito a doble espacio, bastante bien conservado, y vamos a pasar a leerlo en el vídeo actual. Dice así: en las informaciones de la prensa, no de total confianza, intuimos que la situación táctica en la operación del Banco de la República de Tacuarembó es bastante similar a otras enfrentadas en el pasado y que pasamos a referir por haber pautado la realización de las acciones en el interior. En julio de 1963 se expropian armas en el Tiro Suizo de Colonia y son llevadas por la Ruta 3 hacia Paysandú en un auto que volcó sobre la banquina. Desde ahí cerca se llamó por teléfono a un compañero sanducero que, al quedar registrada en larga distancia, fue detenido por sospechoso. Otro compañero pasa a la clandestinidad en Paysandú, pero debe permanecer escondido en una casa sin poder salir de la ciudad,
dado que el control de los caminos de acceso era completo, mientras que el ejército, vestido de particular, controlaba cada esquina. Para lograr salir, hubo que simular un tiroteo como maniobra de distracción y caminar por los montes del Queguay hasta Rivera, pues era peligroso comprometer a otra gente en el traslado por carretera. En enero de 1964 se expropian armas en la aduana de Bella Unión y el panorama en esa ciudad es idéntico al anterior. Debemos tener en cuenta el desguarnecimiento general de estos objetivos, al hecho de que los tupamaros eran absolutamente desconocidos, por lo que la sorpresa era enorme y porque la policía no estaba aceitada ni la 10ª parte de lo que está hoy. Mientras que la Orga, o sea el MLN, pasa por los avatares conocidos hasta la primera convención de enero de 1966, hay compañeros que recorren todo el interior reconociendo montes, realizando campamentos en los mismos, buscando lugares seguros de retirada, porque se pensaba en el esquema clásico de la guerrilla rural. El planteo que nos hacíamos era: cualquier operación a la larga traerá el rastrillaje de los montes, y a la primera patrulla se la embosca, pero luego, ¿dónde ir? En la convención, o sea, la reunión de, ellos dicen enero, pero fue febrero de 1966, uno de los compañeros informa de los resultados obtenidos durante esos 2 años de ajetreos en busca de algún resquicio que permitiera operar a un grupo en el interior. Caminamos al pedo, dijo el compañero, y nada más. A este punto ya nos referimos en el vídeo anterior y dimos el nombre del compañero, uno de los compañeros que había realizado esa expedición que, como reconoce quien escribió el documento, seguramente Raúl Sendic, estuvieron 2 años recorriendo el Uruguay para encontrar un sitio que sirviera de refugio para un grupo operativo en el interior. Luego del 22 de diciembre de 1966, los compañeros del interior dan apoyo a los nuevos clandestinos y son parte importante en la construcción de cantones. Cantón se le decía al local o a la base de funcionamiento, pero aún el número no es grande. Son contactos aislados y algún que otro núcleo de diversas ciudades. La situación de la organización así lo determinaba. Era ilusorio salir al interior cuando se andaba en el filo de la navaja. Cuando se crean columnas, no es por capricho que la del interior tenga por zonas de operaciones Montevideo y los balnearios del este. Las dificultades para operar, la situación interna que recomendaba reforzar la capital y el hecho de que los objetivos de pertrechamiento y propaganda armada más importantes se encontraban en dicha zona, determinaban la decisión. No está reconociendo que la razón fundamental para no operar en el interior era que no había condiciones para hacerlo. A la vez se orienta a la organización de las células y servicios de reserva en las ciudades y pueblos que se puede, lo que ahora existe en el norte y en el sur. O sea, se había dividido el Uruguay en ese momento en 2 zonas, una al norte del Río Negro y la otra al sur.
Previendo los conocidos problemas, cuando se realiza el casino de San Rafael, se hacen pozos para el dinero y los clandestinos, mientras que los legales se retiran en honda. Pagamos el precio de un compañero preso que queda en evidencia por el hecho de ser el único izquierdista del personal del casino. Aprendimos cómo una pequeña punta sirve en el interior para desenredar la madeja. Ya en ese entonces, los coordinadores de Salto 33 y Paysandú proponían en cada contacto la realización de acciones y en la búsqueda de una infraestructura que facilitara todas las iniciativas, se comenzaron a hacer pozos, uno de los cuales todavía subsiste. Nos estamos refiriendo al año 1900, finales de 1970. En una de las acciones, un compañero es reconocido a pesar de no ser de la ciudad y el otro es detenido por haber quedado registrado su vehículo en el puente. Se está refiriendo al asalto a un coleccionista en el departamento de Salto. Meses más tarde, en la misma ciudad de Salto, el Banco República y la fuga de la cárcel confirman que en la hipótesis de contar con refugios seguros en Berretines, la debilidad de la retirada se elimina, mientras el nivel de la represión en las ciudades del interior sea el actual. Otro gran problema militar en el interior ha sido la formación de cuadros. Este en realidad ha sido el problema fundamental de la columna del interior. Se han dado casos que quedan perdidos en el tiempo, compañeros que son traídos a las zonas de operaciones para adquirir experiencia y su integración termina en Punta Carretas, donde más de 50 compañeros presos desmienten que no haya gente dispuesta a lanzar todo para venirse a hacer la guerra. Es el mismo espíritu que hay que rastrear para ubicar la gente que se va a meter en las tatuceras. Como ven, está haciendo una comparación que en la práctica no admite comparación ninguna. No es lo mismo trasladar un militante de una ciudad del interior a vivir en Montevideo para integrarse a un grupo de acción en Montevideo que seleccionar a un compañero para meterlo en un pozo a subsistir de mala manera. Concluye, se ha querido dar un panorama de la evolución militar en el interior sin tener en cuenta su ritmo de trabajo llevado a cabo en Montevideo y más conocido. Continúa el documento. Experiencia no es solo lo que recoge cada individuo en la práctica. En la elaboración de una teoría militar, no podemos despreciar la experiencia que otros acumularon en el pasado. Tanto errores como aciertos se han dado en todas las etapas del desarrollo de la columna. Lo positivo es sacar conclusiones que nos sirvan para mejorar los aciertos. Se olvidó decir que también es positivo superar los errores cometidos.
Reiteramos, sin temor de aburrir, el estudio de una situación militar de una ciudad del interior, tal como se ha visto antes y como se ha repetido hace poco. Montevideo es una selva de cemento, mientras las ciudades y pueblos del interior son solo bosquecillos, en algunos casos muy raros. Solo soportan un número limitado de movimientos, circunstancia que se ve agravada por la razón de que todos conocen y saben lo que opinan los demás. El trabajo de la policía es fácil a pesar de su escasa tecnificación. Como las ciudades del interior tienen pocas salidas, en la mayoría de los casos son muy fáciles de cerrar. Por otro lado, debemos tener en cuenta que cualquier intento de romper ese cerco nos lleva al enfrentamiento directo con las Fuerzas Armadas, que hasta estos días hemos procurado evitar. Hasta aquí la primera parte de la fundamentación del Plan Tatú.